Nadie lo vio venir. Nadie imaginó que una entrevista pactada como cualquier otra se convertiría en uno de los momentos más tensos, virales y profundamente humanos jamás transmitidos en la televisión mexicana contemporánea. El padre Pistolas, ese sacerdote rebelde, directo, armado con la verdad y con una pistola al cinto, se sentó frente a uno de los periodistas más influyentes del país, Carlos Loret de Mola. Lo que siguió fue un enfrentamiento que hizo temblar los cimientos de la prensa, la iglesia y la política. Fue tan intenso, tan crudo, tan desgarrador, que ni siquiera el propio Loret pudo contener las lágrimas. Abandonó el estudio entre sollozos, dejando al sacerdote solo en el set, mirando directo a la cámara, con una calma que cortaba el aire. Todo comenzó una mañana de miércoles. El sol ya pegaba con fuerza en la Ciudad de México y las redes estaban tranquilas. El programa Sin Censura, conducido por Loret, había prometido una entrevista especial, el padre Pistolas. La audiencia se frotaba las manos. Para muchos, el cura michoacano era un personaje de culto, amado por unos, odiado por otros, pero imposible de ignorar. Su discurso antinarco, sus constantes denuncias contra políticos corruptos, su irreverencia contra las jerarquías eclesiásticas, y su insistencia en llevar un arma para defender a su comunidad lo convertían en un símbolo incómodo, pero necesario. Carlos Loret de Mola, por su parte, llegaba preparado, elegante, sonriente, confiado. Con papeles en la mano, preguntas punzantes, datos y argumentos. Sabía que no sería fácil, pero estaba convencido de que podría acorralar al sacerdote, exponer sus contradicciones, mostrar su lado oscuro, hacerle pagar por cada exabrupto que había pronunciado desde el púlpito o en sus entrevistas virales. Lo que no sabía era que estaba a punto de entrar en la boca del lobo. El programa comenzó como siempre. Música de entrada, créditos dinámicos, tomas del estudio en alta definición. Loret hizo una introducción solemne, contextualizando al padre Pistolas, enumerando sus polémicas, su fama, su historia. Luego lo presentó. Y allí estaba él, robusto, de mirada penetrante, barba entrecana, cruz colgada en el pecho y, sí, el cinto con la pistola visible. Se sentó, saludó al público con un seco buenos días y se cruzó de brazos, listo para lo que viniera. Loret abrió con cortesía. Padre, gracias por venir. Vine porque me hartan los cobardes que hablan desde sus sillones y no pisan la tierra de nadie, respondió el sacerdote. La tensión se sintió al instante. Loret, sin perder la sonrisa, intentó suavizar. Aquí nadie es cobarde, padre, estamos para dialogar. No vine a dialogar. Vine a decir lo que nadie se atreve, retrucó el cura. La primera pregunta fue sobre su arma. ¿Por qué un hombre de fe necesita portar una pistola? Y entonces comenzó todo. Padre Pistolas. Mira, Carlos. Tú no tienes ni idea de lo que es vivir en tierra caliente. Allí no hay policías, no hay ejército, no hay gobierno. Hay balas. Hay narcos. Hay fosas. Hay madres buscando a sus hijos con las uñas. ¿Y sabes quién es el único que no huye de los pueblos cuando suenan los tiros? Yo. ¿Por qué? Porque tengo dos cosas, fe en Cristo, y esta pistola. Que no es para atacar, sino para disuadir. Y más de una vez me ha salvado la vida, no solo a mí, sino a los campesinos que confían en mí más que en cualquier funcionario. Loret contraatacó, ¿pero no cree que eso contradice el mensaje cristiano de amor, paz y no violencia? El sacerdote rió, pero fue una risa seca, como un disparo. El mensaje cristiano no es solo amor, Carlos. Es justicia. Cristo volteó mesas, gritó contra los hipócritas y advirtió sobre los lobos con piel de cordero. Yo no vengo con flores al campo de batalla. Vengo con dignidad. Porque si tú, o cualquier político, o cualquier obispo, tuvieran que vivir lo que vive un campesino en Aguililla, andarían con metralleta, no con Biblia. Loret elevó el tono. Lo acusó de populista, de violar la separación iglesia-estado, de predicar con odio. El sacerdote le respondió con una historia. Una historia que marcó el punto de quiebre. Te voy a contar algo, Carlos. Hace 6 meses, enterramos a un niño. Tenía 11 años. Se llamaba Emiliano. Fue a comprar una Coca-Cola al tianguis. Lo confundieron. 2 sicarios lo acribillaron. Su madre me buscó gritando. Me arrodillé con ella sobre su cuerpo. No había policía. No hubo justicia. Solo quedamos ella, yo, y la sangre. ¿Y sabes qué me dijo? Padre, ¿por qué Dios dejó que pasara esto? Y yo no supe qué responderle.
Porque ni Dios ni el gobierno estaban ahí. Solo nosotros. Solo yo. ¿Tú has visto eso, Carlos? ¿Tú sabes lo que es eso? Silencio. El estudio entero enmudeció. Loret bajó la vista. Se tocó los ojos. Pero intentó recomponerse. Eso es muy duro, padre. Pero aún así, portar armas no puede ser la solución. El sacerdote lo interrumpió. La solución sería que ustedes dejaran de proteger a los cárteles desde el poder. Que dejaran de hacerse pendejos. ¿O me vas a decir que no sabes de los sobornos a gobernadores, a alcaldes, a mandos militares? ¿No sabes nada de los contratos que benefician a empresas ligadas al narco? ¿No sabes nada del financiamiento a campañas? ¿No sabes quién compró qué casa, con qué dinero, con qué sangre? Tú lo sabes todo, Carlos. Pero no lo dices. Tú callas. Tú entrevistas a políticos corruptos y les das palco. A mí me quieres hacer ver como un loco armado, cuando el verdadero crimen está en las oficinas, en los medios, en los micrófonos, como este. Carlos Loret ya no sonreía. Había perdido el control del estudio. Su voz se quebraba. Eso no es justo, padre. Yo he arriesgado mucho. He denunciado cosas que nadie se atrevía. El padre lo interrumpió otra vez, ahora con un gesto suave, pero fulminante. Carlos, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por un muerto que no fuera de tu familia? El periodista parpadeó. Nadie se lo había preguntado nunca. El padre continuó. ¿Lloraste por Ayotzinapa, por Tlatlaya, por las niñas desaparecidas en Ecatepec, por los migrantes calcinados en el norte, por los bebés muertos en guarderías, o solo hiciste tu nota, tu programa, tu columna, y seguiste con tu vida? Entonces, la cámara captó lo que parecía imposible. Carlos Loret de Mola comenzó a llorar. No un llanto fingido, no una lágrima para la televisión. Un llanto real. Profundo. Como si alguien le hubiese desenterrado una culpa que llevaba décadas dormida. Se quitó el micrófono. Dijo disculpen, y se levantó. Caminó en silencio, sin mirar atrás. Cruzó el set. Salió por una puerta lateral. Se fue. El padre se quedó solo. Silencio en el estudio. La cámara seguía grabando. Entonces, con voz firme, dijo. A veces, llorar es el primer paso hacia la verdad. Y a veces, es tarde. Pero nunca es inútil. Que este país llore hasta que se limpie. Hasta que se levante. Hasta que se defienda. La transmisión se cortó abruptamente. Las redes explotaron. Almohadilla Padre Pistolas fue tendencia mundial. Algunos lo llamaron héroe. Otros, demagogo. Muchos atacaron a Loret. Otros lo defendieron. Pero nadie pudo negar lo que vieron. Un periodista vencido por una verdad que no venía con corbata, sino con sotana y pistola. Al día siguiente, Loret publicó una columna. Breve. Humilde. Decía. Lo que pasó en ese estudio fue más que una entrevista. Fue un espejo. Y no me gustó lo que vi. El padre tiene razón en una cosa, este país duele. Y el dolor no se combate con argumentos, sino con acción. Me retiro un tiempo del aire. Necesito reencontrarme. Gracias por entender. Por su parte, el padre Pistola siguió su camino. Volvió a Michoacán. Lo recibieron con aplausos, como si hubiera vencido a un monstruo. Pero él no celebró. No vencí a nadie, dijo. Solo abrí una herida que ya estaba allí. Que sangra desde hace décadas. Y que o la curamos entre todos, o se nos lleva a todos. Lo cierto es que, desde aquel día, nada volvió a ser igual. Las entrevistas se volvieron más incómodas. Los sacerdotes dejaron de parecer figuras decorativas. Los periodistas comenzaron a preguntarse más por lo que callaban. Y el país se atrevió, por un momento, a mirar de frente su propio rostro. Porque a veces, hace falta que uno llore, para que los demás despierten. Todo comenzó con lo que parecía una entrevista más del programa Sin Censura de Carlos Loret de Mola. Pero nadie imaginó que esa mañana de miércoles quedaría marcada en la historia mediática del país. Tras el abandono del periodista, el eco de lo vivido en ese estudio no solo se sintió en las redes sociales, sino en las esferas políticas, religiosas y civiles. Lo que siguió después fue una avalancha de reacciones, debates, amenazas y consecuencias que sacudieron a México de una forma pocas veces vista. Y todo giraba en torno a un sacerdote armado con palabras y una pistola, y un periodista que se quebró frente a millones de espectadores. Las redes sociales ardían. En menos de una hora,
el fragmento del enfrentamiento entre el padre Pistolas y Loret ya había sido compartido más de 10 millones de veces. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, todos repletos de análisis, memes, reels, respuestas y acusaciones. En los noticieros, los comentaristas no sabían si solidarizarse con el periodista o condenar su colapso. Algunos aplaudían su humanidad, otros lo tildaban de débil. Pero algo estaba claro, el país estaba hablando, por fin, de las verdades enterradas. La Conferencia del Episcopado Mexicano convocó una reunión urgente. El cardenal Martínez, presidente de la misma, expresó su profunda preocupación por las declaraciones incendiarias del sacerdote Juan Carlos Martínez alias Padre Pistolas, y su uso de la violencia como herramienta de disuasión. Pidieron al Vaticano una evaluación urgente de sus acciones. Se barajaba incluso la posibilidad de suspensión eclesiástica. Pero, lejos de intimidarse, el sacerdote redobló la apuesta. Convocó a una rueda de prensa desde el atrio de su iglesia en Chucándiro, Michoacán. A su lado, decenas de campesinos, madres buscadoras, ex-sicarios que ahora se dedicaban a labrar la tierra, y niños huérfanos que el padre había acogido. Ante las cámaras, habló claro. No me voy a callar. No me van a callar. Y si Roma quiere mi cabeza, que venga y me la quite. Porque mientras ellos cenan en vajilla de oro, yo entierro niños sin ataúd. Y todavía tienen el descaro de llamarme escándalo. Escándalo es lo que ellos esconden. Yo solo digo lo que nadie quiere oír. Esa misma noche, Loret de Mola reapareció brevemente en un video grabado desde su casa. Estaba visiblemente cansado, sin corbata, con la mirada baja. Agradeció el apoyo, reconoció su vulnerabilidad, pero también lanzó una advertencia: no todo lo que parece verdad lo es. Y aunque el padre haya tocado una fibra sensible, debemos tener cuidado de no idealizar discursos peligrosos. Pero las palabras del periodista llegaban tarde. El país ya había elegido su lado. Y en esta ocasión, el pueblo estaba con el cura. En los días siguientes, el fenómeno se volvió imparable. Jóvenes comenzaron a reunirse en plazas para hablar de justicia. Se organizaron marchas con pancartas que decían, con Biblia y pistola, más padres como él o simplemente pistolas, gracias. En los pueblos olvidados, donde la ley es solo un rumor, el padre Pistolas era ya una leyenda viviente. Desde Palacio Nacional, el presidente fue cuestionado sobre el caso. Respondió con evasivas, pero dejó una frase que alimentó aún más el fuego: hay quienes dicen verdades incómodas. Y eso a veces duele más que un balazo. Para muchos, fue un respaldo indirecto al cura. Para otros, una muestra más de que las instituciones estaban perdiendo el control del relato. Las amenazas no tardaron. Grupos criminales colgaron mantas en varios municipios advirtiendo que el cura sería silenciado. Pero el padre respondió desde el púlpito: no me asusta la muerte. Me asusta quedarme callado. Si me matan, al menos que sepan que me morí gritando la verdad. Y entonces vino lo inesperado. El Vaticano envió un emisario. Monseñor Vittorio Bellini, un diplomático de verbo pulcro y porte aristocrático, llegó a México con la misión de evaluar la situación pastoral del sacerdote Juan Carlos Martínez. Se reunió con obispos, políticos, e incluso con Loret de Mola, quien le expresó su preocupación por la popularidad del padre y su posible radicalización. Pero la entrevista más importante fue la que tuvo lugar en una pequeña capilla, lejos de cámaras. Padre ha enviado. Frente a frente. El sacerdote no se intimidó. ¿A qué viene usted, monseñor?, preguntó sin rodeos. A entender por qué un sacerdote mexicano se ha convertido en un símbolo de resistencia armada. Y si eso es compatible con el Evangelio. El Evangelio también habla de expulsar demonios. Y los de aquí llevan traje y portan escolta. El monseñor no respondió. Solo tomó nota. Pero antes de irse, dijo algo que sorprendió al cura. Usted ha abierto una herida que estaba oculta. No sé si eso lo convierte en santo o en mártir. Pero tenga cuidado. El mundo no perdona a quien pone el dedo en la llaga. La tensión aumentaba. Y entonces, como si el destino quisiera darle una segunda escena al drama original, Loret y el padre volvieron a coincidir. Esta vez, en un foro organizado por la UNAM sobre libertad de expresión y verdad. No era una entrevista. Era un debate. El auditorio estaba lleno. Estudiantes, académicos, periodistas, sacerdotes. Todos esperaban el reencuentro. Y no fueron defraudados. Loret habló primero. Reconoció sus errores, su arrogancia, su desconexión.
Admitió que el país estaba roto y que los medios no siempre han estado del lado correcto. Pero también defendió la necesidad de mesura, de legalidad, de instituciones. Terminó diciendo: el dolor no puede ser excusa para la violencia. Y aunque entiendo al padre, no puedo justificar su camino. El padre tomó la palabra. Miró al auditorio y dijo: Carlos, te agradezco tus palabras. Pero déjame decirte una cosa. Tú hablas desde la lógica. Yo hablo desde las tumbas. Y en este país, las tumbas tienen más autoridad moral que los escritorios. Un silencio se apoderó de la sala. Nadie se atrevía a aplaudir, pero todos lo sentían. No era una guerra entre un periodista y un cura. Era un espejo del país. Y entonces, en un giro que nadie esperaba, Loret se levantó, se acercó al padre y le extendió la mano. El cura la tomó. Y por primera vez, ambos sonrieron. Una sonrisa triste, pero humana. Reconciliadora. En las semanas siguientes, el padre publicó un libro, Evangelio de Fuego, Crónicas de un país en guerra. Fue bestseller. Loret escribió el prólogo. El país no cambió de un día para otro. Pero algo se movió. Los periodistas comenzaron a cuestionarse más. La iglesia comenzó a mirar más hacia abajo que hacia el Vaticano. Y en los pueblos, los curas empezaron a dejar los discursos vacíos para empezar a caminar entre la gente. El padre sigue en su parroquia. No se volvió político. No se hizo celebridad. Sigue enterrando muertos. Sigue denunciando. Sigue armado. Pero sobre todo, sigue hablando. Porque en un país como México, donde la verdad ha sido ejecutada una y otra vez, la voz de un cura con pistola y conciencia puede ser más poderosa que 1000 editoriales. Y tal vez, solo tal vez, aquel día en que un periodista lloró y abandonó el estudio, fue el inicio de algo más grande. Algo que aún no tiene nombre, pero que huele a despertar. Y fue precisamente en ese escenario, en el que todo parecía ya haberse dicho, donde lo inesperado volvió a tomar forma. Apenas unos días después del lanzamiento del libro Evangelio de Fuego, un grupo de senadores de oposición propuso una reforma legal que, con nombre y apellido, pretendía frenar la influencia del padre Pistolas en la opinión pública. La ley, que buscaba prohibir que líderes religiosos hicieran declaraciones políticas en medios de comunicación, se presentó como una iniciativa para preservar el laicismo, pero todos sabían que tenía otro objetivo: silenciar al cura más incómodo del país. La propuesta provocó una reacción en cadena. Cientos de comunidades rurales, principalmente en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, organizaron protestas en defensa del sacerdote. La mayoría de estos pueblos nunca antes había participado activamente en temas nacionales, pero ahora marchaban con pancartas caseras, citando pasajes del Evangelio junto a frases del propio padre Pistolas. Una de ellas se volvió viral: si la ley me obliga a callar, entonces será la injusticia la que hable en mi lugar. La prensa internacional también reaccionó. The Guardian, Le Monde y hasta Al Jazeera enviaron corresponsales a México para entender quién era este hombre capaz de dividir a la nación entre el miedo y la esperanza. Mientras tanto, la Santa Sede, presionada por la opinión pública mundial, decidió que Monseñor Vittorio Bellini regresaría a Roma, pero no sin antes entregar un informe confidencial de más de 300 páginas. Aunque nunca fue publicado oficialmente, fragmentos filtrados a la prensa indicaban que el documento consideraba al padre Pistolas un reflejo doloroso de las fallas estructurales de la Iglesia en América Latina. Pero la tensión no disminuyó. Por el contrario, aumentó. Una madrugada, la camioneta del padre fue emboscada cuando salía de la comunidad de Parácuaro. A bordo iban él y 2 voluntarios de su parroquia. El vehículo recibió más de 30 impactos de bala. El padre resultó herido en el brazo. Uno de los jóvenes murió en el acto y el otro quedó en estado crítico. La noticia fue devastadora. Las imágenes del sacerdote cubierto de sangre, aún con la sotana puesta, intentando detener la hemorragia del muchacho con un rosario en la mano, dieron la vuelta al mundo. Esa escena marcó un antes y un después. Las calles de muchas ciudades se llenaron espontáneamente de personas encendiendo velas en su honor. En lugar de gritar consignas, se rezaba. En lugar de exigir justicia a gritos, se la murmuraba entre sollozos. Y en medio de ese silencio colectivo, nació algo nuevo, un movimiento. El movimiento de los que no callan surgió en redes sociales, pero pronto se trasladó al mundo real. Estaba compuesto por estudiantes, maestros, campesinos, periodistas independientes, madres buscadoras, exsoldados, activistas, exconvictos y sacerdotes. No tenían líderes visibles.
Solo una consigna: ni el crimen ni el poder nos van a callar. Tomaban como referente ético la figura del padre Pistolas, pero el sacerdote, desde su cama de hospital, pidió una cosa: no hagan esto por mí, háganlo por los muertos que nadie llora, por los desaparecidos que nadie busca, por los vivos que caminan como muertos porque nadie los escucha. Esa frase, que fue transmitida desde un video casero grabado por una enfermera del hospital de Apatzingán, se convirtió en lema. La voz herida del cura se multiplicó en carteles, camisetas, perfiles digitales, murales callejeros, canciones. Un artista callejero pintó una imagen suya con el brazo vendado, la Biblia en una mano y una flor en la otra, bajo la leyenda: predicarás con fuego, pero sanarás con ternura. Mientras tanto, Carlos Loret de Mola reaparecía también, poco a poco. Ya no desde el estudio de televisión, sino desde documentales independientes. Comenzó a recorrer el país, visitar comunidades, hablar con víctimas, alejado del maquillaje y la iluminación. Llevaba solo una cámara, una libreta y una mochila. Lo que antes era un periodista de traje y pulcro lenguaje, se había convertido en un cronista de la tierra. En una de sus crónicas, titulada Lo que me enseñó el padre que me hizo llorar, escribió: a veces una lágrima no es debilidad, es confesión. Y yo he confesado, con cada kilómetro recorrido, que durante años narré un país que no pisé. Ahora lo estoy pisando. Me he ensuciado los zapatos. Y en ese barro encontré la verdad. Las tensiones, sin embargo, no disminuyeron. Tras la emboscada, la Fiscalía Estatal emitió un comunicado ambiguo, culpando a grupos delincuenciales rivales. El padre, desde su recuperación, desmintió esa versión en una entrevista grabada en secreto. Eso no fue una confusión. Fue un mensaje. Me quieren callar. Pero mientras yo respire, no van a poder. Una semana después de la emboscada, el padre salió del hospital, caminando lentamente, apoyado en un bastón, y con el brazo en cabestrillo. Lo esperaban cientos de personas en la entrada. Algunos lloraban, otros gritaban su nombre. Él solo levantó el puño y caminó entre ellos en silencio. Esa imagen fue portada de todos los periódicos del país. Lo que nadie sabía era que esa noche, al regresar a su parroquia, el padre recibió una carta sin remitente. Escrita a máquina. En papel viejo. Decía: si no dejas de hablar, el próximo no serás tú, será alguien que amas. Considera esto tu último aviso. Sabemos dónde están los niños. El sacerdote, con el rostro endurecido, guardó la carta sin decir una palabra. La noche siguiente durmió con la pistola bajo la almohada. No por miedo, sino por el deber de proteger. Al amanecer, celebró una misa con más de 600 personas presentes. Durante la homilía, dijo: Jesús cargó la cruz sabiendo que era el camino a su muerte. Yo no soy Jesús, pero sí soy un hombre que ya no le teme al Gólgota. Si esa es mi ruta, la camino con los pies firmes. Desde ese día, el padre comenzó a hablar con más intensidad. No solo en entrevistas, sino en los altares, en los mercados, en las asambleas populares. Empezó a denunciar con nombre y apellido a gobernadores, expresidentes, obispos encubridores, empresarios lavadores de dinero. Cada nombre pronunciado era un misil, pero su voz se hacía más fuerte. Algunos lo llamaban mártir en vida, otros, un suicida con sotana. Y fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba: una carta pública del Papa. El Vaticano, presionado por la magnitud del fenómeno, decidió que Francisco escribiera una misiva dirigida a todos los hijos e hijas de América Latina. Pero entre líneas, el mensaje estaba claro. El Papa hablaba de la necesidad de escuchar a quienes, en medio del dolor y la violencia, se alzan como voces de esperanza. Mencionó sacerdotes valientes que arriesgan su vida por el Evangelio de la justicia. No nombró al padre Pistolas, pero todos sabían que hablaba de él. El padre, al leer la carta en la radio comunitaria de su pueblo, solo dijo: gracias, Francisco. Tú sí sabes lo que duele. Ese mismo mes, se organizó una marcha nacional. Desde Tijuana hasta Tapachula, miles caminaron en silencio por las calles con una vela encendida y una Biblia en la mano. En cada plaza, un altavoz transmitía una grabación del padre diciendo: este país no necesita salvadores. Necesita valientes. Loret de Mola, invitado por varias universidades, comenzó a mostrar sus documentales en auditorios llenos. En uno de ellos, en Monterrey, una estudiante le preguntó: ¿le guarda rencor al padre Pistolas por lo que le hizo pasar?
El periodista respiró profundo, sonrió apenas y respondió: le estaré agradecido toda la vida. Porque me hizo llorar, y después me hizo ver. A esas alturas, el país ya no hablaba de partidos ni de colores. Hablaba de verdades. De la podredumbre institucional. De la necesidad de mirar a las víctimas no como cifras, sino como personas. Y todo gracias a una entrevista que se salió de control. Pero el padre sabía que el tiempo era limitado. Cada paso que daba era vigilado. Cada misa, cada palabra, era grabada. Por eso comenzó a entrenar a jóvenes líderes. A enseñarles a hablar, a predicar, a organizar. No quería que el movimiento muriera con él. Un día, en una clase improvisada bajo un árbol, dijo: no quiero clones de mí. Quiero voces nuevas. Porque este país tiene muchas verdades, y cada uno de ustedes tiene la obligación de gritar la suya. El movimiento creció. Y con él, las amenazas. Un mes después, se descubrió un plan para asesinarlo durante una misa. Un joven de 17 años, obligado por un grupo criminal, confesó antes del acto. Dijo que lo haría con dolor, que lo habían amenazado con matar a su madre. El padre lo recibió en privado. Habló con él durante 1 hora. Luego salió a misa, y llevó al joven con él, al altar. Él venía a matarme. Pero eligió confesarse. Es hijo de este país roto. No lo juzguen. Abrácenlo. El joven rompió en llanto. La multitud lo abrazó. Y desde entonces, se convirtió en uno de los principales voceros del movimiento. Su historia fue contada por Loret en un corto documental titulado El sicario que eligió la luz. Los meses pasaban. La figura del padre crecía. Pero también su fragilidad. Ya no caminaba con la misma fuerza. Su voz, antes de trueno, era ahora de viento firme. Se sabía vigilado. Se sabía vulnerable. Pero no se detenía. Y entonces, un día, ocurrió lo inevitable. Durante una misa en el aniversario del movimiento de los que no callan, una camioneta negra se estacionó frente a la iglesia. 4 hombres bajaron. Dispararon al aire. Entraron armados. Pero la gente no corrió. Se levantaron. Formaron un muro humano. El padre, desde el altar, gritó: aquí no matan más. Y lo increíble ocurrió, los hombres bajaron las armas. Uno de ellos tiró el rifle. Otro lloró. Y salieron corriendo. Nadie murió. Nadie fue herido. El padre bajó del altar. Caminó entre su gente. Se arrodilló. Y lloró. Porque esa vez, había ganado la vida. Y así, en un país herido por la impunidad, por la corrupción y por el miedo, un cura armado de fe y fuego, y un periodista que lloró en vivo, lograron lo impensable, despertar conciencias. Pero aún quedaba mucho por escribir. Las redes sociales ardían. En menos de 1 hora, el fragmento del enfrentamiento entre el padre Pistolas y Loret ya había sido compartido más de 10 millones de veces. Cadenas de televisión en Estados Unidos, España y América Latina empezaban a discutir el suceso. Era más que una simple confrontación, era un símbolo. El símbolo de un México dividido entre la élite mediática y las voces incómodas que hablaban desde el polvo, desde las trincheras de la pobreza, desde el púlpito de una iglesia rebelde. Padre Pistolas, con su acento ranchero, sus balas simbólicas y su discurso directo, se había convertido de nuevo en trending topic. Pero esta vez, no solo como una anécdota o un personaje pintoresco. Esta vez, como una fuerza mediática imparable. Loret de Mola, por su parte, abandonó el estudio sin mirar atrás. Dicen que lloraba no solo por la humillación sufrida, sino por algo más profundo. Por la conciencia repentina de que, tal vez, el micrófono que siempre fue su arma, esta vez se le había vuelto en contra. En su camerino, rodeado de asesores, se le vio temblar mientras revisaban en su celular los miles de mensajes que lo llamaban cobarde, vendido, hipócrita. Algunos eran amenazas. Otros eran memes crueles. Y unos cuantos, apenas unos pocos, eran muestras de solidaridad. Pero esos eran los menos. El vendaval digital no perdonaba. Mientras tanto, el padre Pistola salía del estudio como si acabara de terminar misa. Con paso firme, con su sotana moviéndose como si el viento lo empujara hacia una nueva batalla. Yo no vine a caerle bien a nadie, vine a decir la verdad, carajo, declaró ante una nube de periodistas que lo esperaba a las puertas del canal. Y ahí, sin que nadie lo esperara, soltó una bomba, y si a Loret le dolió, es porque sabe que lo que dije fue cierto. Que ha callado por dinero. Que ha vendido su alma al sistema.
que no es periodista, es empleado del poder. Las declaraciones hicieron que el escándalo escalara de nivel. Loret, presionado por su equipo, grabó un video de 45 segundos en el que intentaba explicar su reacción. Lo publicó en su cuenta de X, antes Twitter, y decía: hoy viví una situación muy complicada en vivo. No fue fácil. A veces uno también tiene derecho a sentirse sobrepasado. A todos mis seguidores, gracias por su apoyo. Estoy bien. Reflexionando. Pero lejos de calmar las aguas, el video solo echó más leña al fuego. Los comentarios se dividieron, unos lo acusaban de cobarde, otros de víctima. Pero la mayoría repetía una y otra vez una sola palabra: lo destruyó. Era como si el país entero hubiera presenciado una pelea de boxeo, y el knockout fuera tan rotundo que nadie pudiera negarlo. Días después, el padre Pistolas fue invitado a otros programas, pero rechazó la mayoría. No me interesa volverme famoso. Mi trabajo está con mi gente, con los que no tienen voz. Aún así, aceptó una entrevista con una joven YouTube de Guanajuato que transmitía desde su casa. El video alcanzó 3 millones de vistas en menos de 12 horas. En él, el sacerdote hablaba de corrupción, del narco infiltrado en las parroquias, del abandono de las comunidades rurales por parte de las élites políticas. Mira, mija, dijo mirando a la cámara, yo no traigo pistola por gusto. Es que si no la traigo, me matan. Y si no hablo, me convierto en cómplice. Y yo, al infierno, no pienso ir por quedarme callado. La Iglesia Católica, por su parte, se encontraba en una posición incómoda. Algunos obispos exigían su excomunión, alegando que sus palabras eran incendiarias y peligrosas. Otros, más discretos, lo defendían en privado. Dice cosas que todos sabemos, pero que nadie se atreve a decir, confesó un alto prelado bajo anonimato. El Vaticano, sin emitir una declaración formal, pidió informes detallados sobre el caso. Mientras tanto, en las comunidades rurales, en los pueblos olvidados, el padre Pistolas era considerado un héroe. Niños lo dibujaban con su sotana y su sombrero, y en las paredes de algunas iglesias aparecieron grafitis con la frase: si Dios calla, que hable el padre Pistolas. La presión sobre Loret aumentó. Algunos patrocinadores del canal amenazaron con retirar sus inversiones si no se hacía una limpieza de imagen. Otros exigían una disculpa pública del periodista. En medio del caos, comenzaron a filtrarse correos internos que revelaban tensiones entre Loret y la producción. Uno de ellos decía: no podemos seguir ignorando lo que la gente está diciendo. O hacemos algo, o lo perdemos todo. Las filtraciones llegaron a medios independientes, que no tardaron en armar reportajes sobre cómo se manejaba la información desde los grandes canales. Entonces, el país entero fue testigo de algo inédito. El padre Pistolas y Loret fueron convocados para un cara a cara organizado por una universidad, transmitido en streaming. El evento se tituló Verdad y Poder, diálogo en tiempos de crisis. El auditorio se llenó en minutos. Las entradas eran gratuitas, pero hubo reventa hasta por 1,000 pesos. Nadie quería perdérselo. La moderadora era una periodista de la vieja guardia, respetada por ambos lados. Comenzó diciendo: este es un espacio de diálogo. No de insultos. No de golpes. Un país no se construye con silencio, pero tampoco con odio. Luego, se dio la palabra. Loret, visiblemente más tranquilo, comenzó: reconozco que ese día me sentí desbordado. No porque el padre me dijera cosas hirientes, sino porque me enfrentó a mis propias contradicciones. No soy perfecto. He cometido errores. Y sí, tal vez callé cosas. Pero también he arriesgado mi vida por otras. Su voz temblaba por momentos, pero no se quebraba. Luego, miró al padre y añadió: no vine aquí a ganar. Vine a entender. El padre Pistolas, sin quitarse el sombrero, respondió: eso ya es ganancia. Porque cuando uno entiende, ya no puede callarse. Mire, Loret, yo no vine a destruirlo. Vine a recordarle para que agarró ese micrófono la primera vez. ¿Se acuerda? Usted lo dijo, para contar las historias que nadie quiere contar. ¿Y qué pasó? Que empezaron a pagarle para no contarlas. Que le pusieron corbata para que dejara de ver la sangre en la tierra. Pero todavía está a tiempo. La sala estalló en aplausos. Lo que siguió no fue un debate, sino una conversación profunda, llena de pausas, de silencios necesarios. Hablaron de México, de los muertos sin nombre, de los periodistas asesinados, de los curas desaparecidos. Hablaron de los migrantes, de los carteles,
de los niños que no llegan a los 5 años porque no hay médicos en sus pueblos. Hablaron como dos hombres distintos, pero iguales en su dolor. El evento duró 3 horas. Al final, el padre Pistola se acercó a Loret, le puso la mano en el hombro y dijo, ojalá tenga los huevos pa' seguir hablando. Y Loret, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con humildad. Afuera, la multitud gritaba consignas de paz, de justicia, de memoria. Se había sembrado algo. Una grieta en la costumbre del silencio. Un resquicio por donde podría entrar la esperanza. El evento se convirtió en documental. Netflix compró los derechos. En los créditos finales, se leía, dedicado a los que se atreven a hablar, aunque tiemble la voz. En los meses siguientes, Loret cambió el tono de su programa. Dio espacio a reportajes incómodos, denuncias rurales, voces que nunca antes habían tenido pantalla. Fue amenazado. 2 veces lo intentaron interceptar. Pero seguía. Y cada vez que lo entrevistaban, decía, ese día en el estudio no fue mi caída. Fue mi despertar. El padre Pistola siguió su labor en las comunidades. Rechazó cargos políticos. Rechazó dinero. Rechazó fama. Pero aceptó una cosa, fundar una red de comunicación rural. Ya basta de que solo hablen los de la ciudad. Es tiempo de que también hablen los cerros, dijo. Y así nacieron más de 100 estaciones comunitarias, con nombres como La Voz del Pueblo, Radio Dignidad, Amor con Pistola, y El Evangelio Rebelde. El país no cambió de un día para otro, pero algo se movió. Y todo comenzó aquella mañana, con una entrevista, una pistola invisible, y unas lágrimas verdaderas. Y mientras los reflectores mediáticos seguían apuntando al insólito momento en que Loret de Mola, visiblemente afectado, abandonaba el set con lágrimas en los ojos tras el enfrentamiento con el padre Pistolas, los productores del programa intentaban desesperadamente controlar la situación. Afuera del estudio, decenas de cámaras se apostaban en las inmediaciones del canal. Algunos reporteros buscaban declaraciones de última hora. Otros, simplemente, intentaban confirmar si lo que el país había visto en vivo era real o una estrategia calculada para generar audiencia. Pero no había ningún libreto detrás. Lo que ocurrió fue un enfrentamiento genuino, descarnado y sin censura que desnudó no solo a los protagonistas, sino también a una nación entera, su clase política, su periodismo, su iglesia y su sociedad. El padre Pistolas, de pie aún frente al escritorio vacío donde hasta hace unos minutos se encontraba Loret, no se inmutaba. Al contrario, sacó un rosario del bolsillo interior de su sotana y lo colocó sobre la mesa del periodista como si estuviera dejando un mensaje silencioso. La fe, aunque criticada, todavía tiene voz. Con una mirada firme, se dirigió a las cámaras y, sin que nadie se lo pidiera, continuó hablando. México no necesita más actores en la televisión. Necesita verdad. Y si la verdad hace llorar a algunos, entonces es que hemos tocado algo profundo, algo que durante años quisieron enterrar bajo contratos publicitarios, sobres amarillos y silencios bien pagados. En la cabina de control, los técnicos estaban divididos. Algunos querían cortar la transmisión, otros pedían dejarlo seguir. Finalmente, uno de los directores tomó una decisión que marcaría el resto del día: dejen que hable. Esto ya no es un programa, es historia en tiempo real. Las redes, por su parte, explotaban con hashtags como #Padre Pistolas vs Loret, #Loret llora y #Iglesia sin miedo. En cuestión de minutos, medios internacionales comenzaban a replicar el contenido: CNN, Al Jazeera, BBC. Todos querían saber qué había pasado en México. Horas después, Loret de Mola reapareció en un video breve desde su casa. Su rostro aún mostraba los estragos del enfrentamiento. Con voz temblorosa, pero intentando mantener la compostura, dijo: he dedicado mi vida al periodismo. He enfrentado narcos, políticos corruptos, incluso amenazas de muerte. Pero hoy, por primera vez, me enfrenté a algo distinto. A un hombre que, aunque no comparto su visión del mundo, me obligó a mirar cosas dentro de mí que había enterrado. Pido disculpas a quienes esperaban firmeza de mi parte. A veces, la verdad también duele. El video alcanzó 5 millones de reproducciones en solo una hora. Pero esto solo era el comienzo. En la mañana siguiente, el Vaticano emitió un breve comunicado donde, sin mencionar directamente al padre Pistolas, se recordaba que los sacerdotes tienen la responsabilidad de construir puentes, no trincheras. El mensaje fue interpretado como una crítica velada. Sin embargo, cientos de fieles comenzaron a organizarse en defensa del polémico sacerdote.
En parroquias rurales de Michoacán y Guerrero, comunidades enteras se reunieron en las plazas con pancartas que decían: "Nuestro padre no está solo, la verdad no se negocia", y "Padre Pistolas, México te necesita". Algunos incluso comenzaron a pedirle que se lanzara como candidato a diputado. Simultáneamente, los enemigos también se activaron. Desde ciertos sectores del poder se comenzaron a filtrar viejos expedientes que buscaban ensuciar la figura del sacerdote, acusaciones de insubordinación, uso no autorizado de armas de fuego, incluso supuestas denuncias anónimas de malversación de fondos. Pero ninguna de esas historias lograba tener impacto. El público, hastiado de las manipulaciones de siempre, simplemente no creía en esos coincidentes ataques. El apoyo al padre Pistolas crecía, incluso entre jóvenes que jamás habían pisado una iglesia. Mientras tanto, Carlos Loret enfrentaba una introspección profunda. Durante los días siguientes se ausentó de sus redes, de su programa y del ojo público. Algunos decían que planeaba retirarse, otros que preparaba una contraofensiva. Pero nadie sabía realmente lo que pasaba por la mente del periodista. La última vez que lo vieron fue entrando a un retiro espiritual en Oaxaca, donde supuestamente se encontraba con un grupo de jesuitas. El contraste con su habitual entorno de cámaras y debates políticos no podía ser más elocuente. El padre Pistolas, por su parte, no se detuvo. Aceptó una entrevista en un medio independiente en línea, donde profundizó lo que no pudo decir frente a Loret. "Yo no vine a pelear. Vine a hablar por los que no tienen micrófono. Por los campesinos, los desaparecidos, los migrantes. Vine a decir lo que muchos curas callan por miedo a perder el diezmo o la comodidad. A mí no me interesa el oro ni el incienso. Me interesa que no se mueran más jóvenes por falta de futuro". El video, aunque grabado con una sola cámara y sin producción, superó en visitas al noticiario completo de Loret esa semana. Las comparaciones eran inevitables. El sacerdote, armado con una voz y una cruz, había doblegado no solo a un periodista famoso, sino a todo un sistema de comunicación basado en filtros, contratos y alianzas invisibles. Los días pasaban y el fenómeno no se detenía. En universidades se comenzaron a organizar debates con el título: ¿Puede un sacerdote ser el nuevo contrapeso del poder? En programas de análisis político, el rostro del padre Pistolas aparecía junto al de líderes como López Obrador, Xóchitl Gálvez y hasta Donald Trump. Lo llamaban el nuevo fenómeno populista, aunque él rechazaba cualquier etiqueta. "No soy de izquierda ni de derecha. Soy de abajo. Y desde abajo se ve todo más claro", dijo en una charla que se viralizó por TikTok. Pero no todo era apoyo. Algunos líderes religiosos comenzaron a pedir que el sacerdote fuera llamado a Roma para ser evaluado. Otros, más conservadores, hablaban de excomulgarlo si seguía utilizando el púlpito para hacer política. Incluso algunos periodistas, colegas de Loret, lo acusaron de haber planeado el colapso emocional de Carlos. "Eso fue una emboscada", decían. "No se vale aprovecharse del pasado de alguien para hacerlo llorar en vivo". Pero otros respondían: "¿Y cuando el periodismo se ha preocupado por los traumas de los entrevistados pobres, los que no tienen defensa?". El debate era encarnizado. Mientras tanto, en una pequeña comunidad del Estado de México, un grupo de niños preparaba una obra de teatro escolar basada en el episodio del estudio. Una niña hacía de Loret, con un pañuelo fingiendo lágrimas, y un niño representaba al padre Pistolas, con una cruz en una mano y un micrófono de cartón en la otra. La maestra, sorprendida, grabó el ensayo y lo subió a Facebook. El video se volvió viral. "Los niños ya están dramatizando el despertar de un país", decía un comentario con miles de likes. A las 2 semanas del incidente, se organizó un foro nacional llamado México, Verdad y Reconciliación, al que fueron invitados periodistas, líderes sociales, activistas y religiosos. El evento se realizó en Puebla y fue transmitido por canales independientes. El invitado más esperado era el padre Pistolas. Al llegar, fue recibido como una estrella de rock. La ovación duró 7 minutos. Cuando finalmente tomó el micrófono, guardó silencio por varios segundos. Luego dijo: "Yo no soy ningún héroe. Solo dije lo que muchos piensan y no pueden decir. Pero ahora, lo importante no es lo que yo haga. Es lo que ustedes hagan con todo esto". El discurso fue transmitido por altoparlantes en varias plazas públicas del país. Algunas iglesias tocaron sus campanas al terminar. En el Zócalo, cientos se reunieron con velas encendidas. Se había generado un movimiento. Algunos lo llamaban la primavera de los valientes. Otros, más escépticos,
advertían que el sistema encontraría la forma de absorber y neutralizar la revuelta. Pero por ahora, el eco del disparo simbólico que dio el padre Pistolas en el corazón de los medios seguía expandiéndose. Carlos Loret, finalmente, regresó a la televisión un mes después. Su primer programa fue distinto. Sin cortinillas, sin música, solo él, frente a la cámara. Habló con honestidad. He cometido errores. He callado cosas. He obedecido instrucciones que hoy me avergüenzan. Pero también he aprendido. Y si tengo que volver a empezar, lo haré sin miedo. Su nueva etapa fue recibida con cautela, pero también con respeto. Algunos lo llamaron valiente. Otros lo consideraron derrotado. Pero el país, al menos por un momento, parecía haber ganado algo que se le negaba desde hacía décadas, una conversación real. Y así, el episodio que comenzó como un enfrentamiento incómodo en vivo entre un cura irreverente y un periodista famoso terminó convirtiéndose en un terremoto moral, un llamado a repensar el poder, la verdad y el lugar de la fe en una sociedad marcada por la desconfianza. Porque a veces, para que algo cambie, alguien tiene que llorar primero. La noche después del enfrentamiento era silenciosa solo en apariencia. En cada rincón del país se hablaba de lo que había pasado en el estudio de televisión esa mañana. En redes sociales, el hashtag #Padre Pistolas era tendencia global, y no faltaban quienes lo llamaban el nuevo Zapata mediático. Algunos lo veneraban como un profeta que se atrevió a decir lo que nadie más osaba, mientras otros lo tachaban de populista agresivo, un peligro con sotana y pistola. Pero lo que muy pocos sabían era que, tras bambalinas, las llamadas no cesaban. Desde la curia episcopal, el cardenal Ortega solicitaba una reunión urgente con el padre Pistolas, alegando que lo que había hecho iba en contra de la doctrina y la diplomacia de la Iglesia. No era solo la vergüenza pública de ver a un sacerdote gritarle a un periodista en vivo, sino que ahora había sectores del gobierno pidiendo explicaciones. El presidente de la República no se había pronunciado aún, pero en su círculo cercano ya se hablaba de una crisis de imagen. Mientras tanto, Carlos Loret de Mola se encontraba recluido en su residencia de la Ciudad de México. Fuentes cercanas informaban que había sufrido una crisis nerviosa apenas abandonó el estudio. Su equipo de producción estaba en caos, sin saber cómo manejar la narrativa. ¿Debían victimizar al periodista? ¿Debían editar el video y tratar de suavizar el golpe? ¿O dejar que se difundiera tal cual, apelando a la solidaridad emocional de la audiencia? Padre Pistolas, en cambio, parecía más sereno que nunca. Desde su parroquia en Michoacán, ofrecía misa con la misma energía de siempre, aunque ahora con decenas de cámaras apuntándole desde todos los ángulos. Los medios lo perseguían. Algunos lo aplaudían por haberse enfrentado a lo que consideraban la élite mediática manipuladora, otros lo acusaban de violentar el espacio periodístico y convertir el debate en una trinchera personal. A la mañana siguiente, Padre Pistolas fue entrevistado por una cadena internacional. El reportero, visiblemente nervioso, le preguntó si creía que su intervención había sido excesiva. El sacerdote, con una sonrisa serena, respondió: "Lo excesivo es mentir con una sonrisa mientras el pueblo se muere de hambre. Yo solo levanté la voz como lo haría cualquier hombre de fe con dignidad". Aquellas palabras se convirtieron en una nueva ola de controversia. En algunos sectores, fue visto como un llamado a la resistencia contra los medios tradicionales, en otros, como un acto de insubordinación clerical. Mientras tanto, dentro de la redacción del noticiero de Loret, la tensión era palpable. Había quien pedía que se demandara al padre Pistolas por difamación. Otros proponían que se organizara un cara a cara en una segunda entrevista para reivindicar la imagen del periodista. Pero Loret, aún con los ojos inflamados por el llanto reprimido y el orgullo herido, se negaba a regresar a ese terreno. Su silencio hablaba más que cualquier editorial. En el Congreso, diputados de diferentes bancadas se colgaron del escándalo. Algunos exigieron una investigación sobre el sacerdote por portar armas en lugares públicos. Otros, más radicales, plantearon que se hiciera un análisis sobre la injerencia religiosa en la política nacional. Era evidente que el caso ya no se trataba solo de un enfrentamiento en televisión, era un síntoma de algo más profundo. El país estaba polarizado. Las calles se llenaban de pintas que decían "Padre Pistolas tiene razón", mientras otras exigían que la prensa no se toca. En los barrios populares, la figura del sacerdote crecía como la de un caudillo moderno. Se organizaban misas colectivas, marchas simbólicas, incluso camisetas con su rostro al estilo del Che Guevara. Había nacido un mito. 3 días después, finalmente Loret de Mola reapareció.
Lo hizo desde un video pregrabado, donde su tono era más pausado, reflexivo. Acompañado de música instrumental suave, miró a la cámara con firmeza y dijo: «Vivimos en tiempos donde el grito parece más potente que la razón. No me arrepiento de llorar, porque mis lágrimas no fueron de cobardía, sino de impotencia. Porque, cuando se insulta, cuando se acusa sin pruebas, cuando se confunde fe con violencia, perdemos todos». El video fue visto por más de 20 millones de personas en las primeras 6 horas. Algunos lo interpretaron como una muestra de humildad y temple. Otros, como un intento de lavarse las manos. Pero lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, el país se detuvo a escuchar a un periodista desde el corazón. Padre Pistolas, al ser consultado sobre el video, respondió en una rueda de prensa improvisada en la puerta de su iglesia: «Llorar es humano. Pero lo verdaderamente cristiano es pedir perdón, no justificar la mentira». El choque de discursos se intensificaba. Analistas políticos comenzaron a sugerir que el caso revelaba el hartazgo generalizado hacia las estructuras tradicionales del poder mediático. Que el sacerdote representaba a un sector olvidado del país, cansado de ver cómo se blanqueaban los abusos del sistema. Que, más allá de su tono incendiario, había dicho muchas verdades incómodas. El Vaticano también tomó nota. El Papa Francisco fue consultado por periodistas en su regreso de una gira por Sudamérica. En pleno vuelo, y sin mencionar nombres, dijo: «Los pastores deben oler a oveja, no a pólvora. Pero también hay momentos donde el silencio se vuelve cómplice». La frase fue interpretada de múltiples formas. Algunos lo vieron como un llamado a la moderación. Otros, como una validación implícita del accionar del sacerdote mexicano. Mientras tanto, la Fiscalía Federal abrió una investigación formal sobre el uso de armas por parte de un miembro del clero. Aunque Padre Pistolas siempre había llevado su pistola a la vista, ahora las miradas eran distintas. Había una lupa sobre cada acción suya. Pero eso no frenó al sacerdote. Comenzó a viajar por el país, invitado por comunidades rurales, sindicatos y colectivos ciudadanos. Sus discursos se volvían cada vez más encendidos. Hablaba de injusticia, de impunidad, de la complicidad entre medios, políticos y crimen organizado. Y, sobre todo, repetía una frase que se volvió su eslogan: «No más sotanas en silencio». Por otro lado, Loret también retomó su actividad con más fuerza. Decidió producir un documental sobre el impacto de la religión en la política latinoamericana. Entrevistó a teólogos, curas, líderes sociales. El proyecto se volvió un fenómeno antes incluso de su estreno, con títulos tentativos como Dios, Pólvora y Poder. El enfrentamiento entre los dos hombres se transformó en una saga nacional. No había talk show, periódico o café de esquina donde no se debatiera al respecto. La tensión creció aún más cuando se anunció que ambos estarían invitados a un foro de libertad de expresión en Guadalajara. Se dijo que no compartirían escenario, pero los organizadores sabían que el país necesitaba verlos juntos de nuevo. Y así fue, en el auditorio principal, con más de 3,000 personas en el lugar y millones más viendo por streaming, Padre Pistolas y Loret de Mola volvieron a encontrarse. El ambiente era tenso. Ambos subieron al estrado en momentos distintos, pero el clímax llegó cuando se permitió una intervención mutua. Padre Pistolas, con voz firme, dijo: «Carlos, lo que pasó aquel día fue un acto de justicia verbal. Tú representas a un sistema que nos ha fallado. Y aunque lloraste, lo que más duele es que no escuchaste». Loret, respirando profundo, respondió: «Padre, lo escuché todo. Pero no puedo quedarme callado cuando se deslegitima la verdad con gritos. No todo periodista es corrupto, como no todo sacerdote es santo». El auditorio se quedó en silencio. Luego, un aplauso dividido. Algunos coreaban: «Padre Pistolas, presidente», mientras otros gritaban: «Loret no está solo». Era claro que el país no solo estaba dividido, estaba frente a una transformación cultural, donde la narrativa ya no era propiedad de las élites, sino del pueblo, con toda su rabia, fe y contradicción. La historia seguía escribiéndose en tiempo real. Aquel momento televisado ya no era solo un enfrentamiento viral, sino una grieta abierta en el alma de México. Y mientras el pueblo decidía a quién creerle, los dos protagonistas de esta saga sabían que su batalla ya no era personal. Era simbólica. Era política. Era espiritual. Y apenas estaba comenzando. Y mientras las redes sociales estallaban en clips, memes y reacciones, una tensión aún más profunda se gestaba tras bastidores.
Apenas unos minutos después de que Loret de Mola abandonara el estudio entre lágrimas y gritos de producción, el equipo de su programa intentaba decidir cómo seguir. Algunos proponían cortar la transmisión, otros creían que debía retomarse la emisión con un panel de comentaristas. Pero lo que no esperaban era que el padre Pistolas, sin pedir permiso, volviera a sentarse en la silla del invitado, tomara una de las cámaras del set con la mano temblorosa y dijera, ¿ya se fueron todos? Entonces ahora sí voy a decir la verdad, sin filtros ni intermediarios. La cámara, aún en directo, captó el momento en que el sacerdote comenzó una declaración completamente inesperada. Con voz grave, casi como un sermón, empezó, lo que vimos hoy no es solo un periodista llorando. Es el colapso de un sistema podrido. Loret no llora por mí, ni por lo que dije. Llora porque sabe que el tiempo se le acaba. Porque quienes se creían intocables están comenzando a caer uno por uno, y no hay redacción ni cabina que los proteja. Las palabras del cura retumbaron más allá del estudio. En cuestión de minutos, hashtags como almohadilla Padre Pistolas Verdad, almohadilla Loret llora y almohadilla México despierta eran tendencia mundial. En WhatsApp, grupos de todo tipo compartían el video completo con titulares inventados como Loret de Mola confiesa todo ante sacerdote, o Padre Pistolas revela secretos del narco y Televisa. La confusión era total. Mientras tanto, desde la oficina de Loret en Ciudad de México, su equipo de abogados preparaba un comunicado. Pero ya era demasiado tarde, la narrativa se les había escapado de las manos. En paralelo, desde Michoacán, el obispo de Morelia anunciaba que convocaría al padre Pistolas para un encuentro fraterno y correctivo. El Vaticano mismo, a través de un breve boletín, expresaba preocupación por el uso de armas y lenguaje belicoso por parte de un sacerdote católico, sin mencionarlo por nombre. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El país entero hablaba del sacerdote y su enfrentamiento, que ya se analizaba incluso en cadenas internacionales como CNN, Al Jazeera y Deutsche Welle. Mientras tanto, el propio Loret se refugiaba en su casa, sin emitir palabra. Algunos colegas suyos, en entrevistas radiales, comentaban que nunca lo habían visto tan destruido. Otros aseguraban que estaba considerando retirarse por un tiempo. Pero el silencio del periodista solo alimentaba las teorías conspirativas. Y fue en ese contexto donde estalló la verdadera bomba, un archivo de audio filtrado desde una cuenta anónima en X, antes Twitter, en el que se escuchaba claramente la voz de un exfuncionario del sexenio de Felipe Calderón diciendo, sí, claro que sabíamos que Loret se prestaba para ciertas cosas, era parte del juego. Él lo aceptó. Ese audio fue como echar gasolina sobre un incendio. En cuestión de horas, nuevos clips y documentos comenzaron a circular. Archivos PDF con supuestos correos electrónicos, imágenes de reuniones privadas, videos de cámaras de seguridad donde se veía a Loret entrando en domicilios custodiados por hombres armados. Muchos de esos materiales fueron rápidamente desmentidos por medios tradicionales, pero el público ya no confiaba en ellos. La audiencia se había volcado al canal de YouTube del padre Pistolas, que pasó de 30.000 a 1,5 millones de suscriptores en solo 2 días. En su siguiente transmisión, el sacerdote apareció con una sonrisa desafiante. ¿Qué les dije? La verdad siempre incomoda. Pero aquí estoy. Y no me voy a callar. Luego, mostró en cámara lo que decía era un informe secreto del SAT, vinculado a empresas fantasma de medios de comunicación. Aunque su autenticidad fue cuestionada, el cura supo cómo presentar cada frase como una revelación escandalosa. Incluso leyó en voz alta una lista de políticos y empresarios, entre los que mencionó al propio Loret, acusándolos de beneficiarse con dinero del narcotráfico a través de fundaciones falsas. En ese momento, la historia tomó un giro aún más oscuro. La mañana del tercer día después del enfrentamiento, apareció una pancarta colgada en un puente de Tlalpan, firmada supuestamente por un cártel, donde se leía, Padre Pistolas, cierra la boca o tú y los tuyos van a dormir para siempre. Acompañada de una cabeza de cerdo, la amenaza no pasó desapercibida. La Guardia Nacional anunció que asignaría una escolta al sacerdote, quien, por su parte, dijo en su canal, si me matan, que sepa todo México que no fue el narco, fue el Estado. Este tipo de declaraciones pusieron aún más presión sobre el gobierno. El presidente, que hasta entonces se había mantenido al margen, finalmente fue cuestionado por periodistas durante una conferencia mañanera. ¿Qué opina del caso entre el padre Pistolas y Carlos Loret de Mola?, preguntó una reportera. El mandatario sonrió y dijo, mire, no me voy a meter en esas polémicas, pero qué bueno que el pueblo se esté informando por sí mismo.
Esa ambigüedad solo sirvió para polarizar aún más a la opinión pública. En la Cámara de Diputados, legisladores propusieron abrir una investigación especial sobre el contenido de las denuncias del sacerdote. Pero otros señalaron que todo esto no era más que circo mediático. El país estaba dividido. Algunos lo veían como un mártir moderno, un nuevo cura hidalgo con pistola al cinto, otros, como un showman peligroso que ponía en riesgo la institucionalidad del país. Mientras tanto, el periodista seguía en silencio. Hasta que habló. 5 días después del enfrentamiento, Carlos Loret de Mola reapareció en un video pregrabado, con la voz quebrada, el rostro demacrado, sin maquillaje ni producción. Quiero hablarle al país como un ciudadano, no como un comunicador, comenzó. Lo que ocurrió fue un ataque. No solo a mí, sino a la libertad de expresión. Fui víctima de una emboscada, de un montaje cuidadosamente planeado por un hombre con poder y acceso.